Lamentamos la pérdida de un ciclista tan grande como lo fue el español Alejandro Martín Bahamontes, más conocido como Federico Martín Bahamontes. Será recordado como el ciclista considerado como uno de los mejores escaladores de todos los tiempos. Escalador del Tour de Francia, Vuelta a España y Giro de Italia, entre otras muchas carreras importantes. También será recordado por el incidente del helado, cuando al terminar una cuesta en la etapa 17 del Tour de Francia, en plena competencia se compró un cucurucho con 2 bolas de helado y se puso a comérselo como puro cachondeo, como se dice en España. Escribió la prensa, pero la realidad fue otra, ya se la contamos. También le apodaron Lechuga y luego el Águila de Toledo, y un día cuando estaba enfermo y no pudo con una etapa, la prensa decía que el Águila de Toledo había perdido sus alas. También recordamos su encarnizada pugna con Loroño, compañero de equipo, y muchos detalles más que les contaremos en este video. Hola amigos seguidores de Energía Ciclismo, les damos la más cordial bienvenida. Regálenme un like y si les gusta este video, y déjenme un comentario y compartan este video con sus amigos y familiares que les guste el mundo del ciclismo. Si no está suscrito a este canal, por favor, ¿qué espera? ¿Que no lo hace? Sin más que decir, comencemos ya. Alejandro Martín Bahamontes, nacido en Santo Domingo, Caudilla, Toledo, 9 de julio de 1928. Bahamontes nació en pleno verano de 1928 en una casilla de peones camineros de la pequeña localidad de Par de Santo Domingo, actualmente Ayuntamiento de Santo Domingo, Caudilla. Población situada a unos 30 kilómetros al noroeste de Toledo, en la que residían sus padres, Julián Martín Lozana, por entonces peón caminero, y Victoria Bahamontes San Cristóbal. Federico era el hijo mayor y tuvo 3 hermanas, Julia, Luisa y Carmen. 6 meses después de su nacimiento, la familia se trasladó a Toledo, donde su padre había encontrado trabajo como guardés de un cigarral. Conocido como Federico Martín Bahamontes, apodado el Águila de Toledo, y anteriormente el Lechuga, fue un ciclista profesional español, activo entre 1954 y 1965, periodo durante el cual logró 74 victorias, vencedor del Tour de Francia 1959, fue el primer corredor español en adjudicarse esta prueba, en la que además consiguió en 6 ocasiones el Gran Premio de la Montaña, categoría con la que también se alzó en el Giro de Italia una vez, en la Vuelta a España 2 veces. Escalador superdotado, continuamente a la ofensiva, era capaz de producir fulgurantes aceleraciones en las rampas más duras, superando a sus competidores, como lo demuestran sus 52 pasos en primer lugar, cimas de montaña, el mejor registro total para un ciclista en el Tour de Francia. Reconocible por su silueta esbelta, no se desenvolvía con la misma superioridad en los descensos. Dotado de un vivo temperamento, era capaz de alternar de forma imprevisible jornadas brillantes con episodios de desmoralización. Mantuvo una encarnizada pugna con el ciclista Jesús Loroño, rivalidad que se extendió de las carreras a los periódicos y a los despachos federativos, y que dividió durante años a los aficionados españoles al ciclismo. Está considerado como uno de los mejores escaladores de todos los tiempos. Luego de un conflicto acontecido y finalizado en España, pudieron regresar a Toledo y Federico retornó a la escuela. Su padre lo colocó como aprendiz en un taller de carpintería, pero lo dejó al poco tiempo y comenzó a trabajar en el taller de bicicletas del antiguo ídolo del ciclismo local, Moisés Alonso, al tiempo que hacía de repartidor para varios comerciantes del centro de la ciudad. De lleno en el periodo de penuria económica que siguió al conflicto civil, Bahamontes contribuía a completar los ingresos de la familia, dedicándose al extraperlo, yendo con su bicicleta a comprar mercancías en Galvez y Torrijos, que su madre revendía en la ciudad de Toledo por fuera del mercado, cuyos abastos estaban sometidos a racionamiento. Estas frecuentes galopadas en bicicleta por la carretera de Torrijos
recorriendo 30 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta cargado, más los continuos viajes como recadero con una carretilla por las empinadas cuestas de Toledo, contribuyeron a moldear de forma decisiva sus innatas condiciones como ciclista. Y así fue su tiempo como ciclista aficionado. Bahamontes comenzó a competir de forma casi casual con 19 años, cuando se apuntó a una carrera local organizada por Educación y Descanso en Toledo, que ganó con una bicicleta de paseo, bicicleta que había comprado a un herrero por 30 duros. Entre los corredores locales era apodado el Lechuga, mote heredado de su abuelo, que le encajaba perfectamente por su trabajo en la frutería del mercado de abastos. En el programa de resistencia de David Broncano reconoció que el origen del mote se relacionaba con el refrán entre col y col está la lechuga, siendo que col se refiere a colline, la acepción de puertos de montaña en francés. En 1948 Federico fue seleccionado para el campeonato de Educación y Descanso en Madrid. Se cayó cerca de la meta al chocar con un espectador y tuvo que conformarse con el quinto puesto. En 1949 obtuvo sus primeros grandes éxitos adjudicándose el trofeo Luis Guijarro y la Vuelta a Ávila, en la que se impuso en la general y fue mejor escalador. Con el permiso de su padre decidió dedicarse por completo a la bicicleta. En 1950 completó su servicio militar en el Regimiento de Automóviles de la Reserva General. Sus cualidades deportivas y buen comportamiento le valieron el aprecio de sus jefes y muchos permisos para entrenar. Fue durante este periodo cuando conoció a su futura esposa, Fermina Aguilar Sánchez. Al año siguiente se multiplicaron sus éxitos. Ganó el título de campeón aficionado en España en el circuito de Mieres, Asturias, y en la Vuelta a Ávila ganó de nuevo la general y el premio al mejor escalador como 2 años antes. En la temporada 1952 se presentó a la carrera Madrid-Toledo, en la que corrían muchos ciclistas profesionales. Tras algunos problemas con su licencia como ciclista independiente, se le permitió tomar la salida, pero fuera de concurso. Cruzó la línea de meta en primer lugar, pero la victoria final se le adjudicó a Julián Berrendero. En la Vuelta a Castilla se mostró a la altura de los mejores, solo le superó el italiano Giancarlo Astrua, y a continuación ganó la Vuelta a Albacete. En 1953 dominó la competición en la Vuelta a Málaga, imponiéndose entre las 5 etapas. También ganó el Campeonato de Castilla Independiente y participó en la Volta a Cataluña, donde se clasificó octavo y fue el mejor escalador. Acerca del famoso incidente del helado en el Tour de Francia 1954, el ciclista y comentarista deportivo Pedro Delgado explica que en la etapa 17 entre Lyon y Grenoble, en las estribaciones de la Romeire, Bahamontes va escapado con 2 franceses, Jean Maléjac y Jean-Le Gully, y un suizo, Fritz Schaer. En los primeros kilómetros de la subida, el coche de la selección suiza llega hacia su ciclista para decirle que no releve, y en ese momento saltan más piedras que van a parar a la rueda de Bahamontes, rompiéndole varios radios. Destensó el freno de esa rueda para poder seguir hacia la cima. Como bajar con la rueda maltrecha y sin frenos era una locura, esperó al coche de apoyo en la cima, mientras se acercó un vendedor de helados que había en la cima y con 2 dedos le señaló: "Deux bols", murmuró el comerciante, y le preparó un cucurucho con 2 bolas de helado de vainilla que se tomó Bahamontes en la cima de la Romeire mientras esperaba a que llegase el coche de Julián Berrendero, director de la selección española. La gente y prensa desplazada allí, ajenos a la avería, quedaron impresionados ante la chulería del español, que se permitía esperar a sus rivales tomándose un helado. Les extrañó y realizaron infinidad de fotos que daban la impresión de que se tomase la carrera a cachondeo, y así lo ilustró la prensa desplazada como una anécdota divertida de la carrera. Esta genialidad aumentó la aureola de excéntrico de Bahamontes. Durante la subida, Bahamontes había sufrido una avería en los radios de la rueda trasera de su bicicleta.
lo que le obligó a destensar el freno. Una vez coronado del puerto con 2 minutos de ventaja, no le quedó más remedio que esperar hasta que llegase el coche de asistencia para que le cambiara la rueda averiada, circunstancia que aprovechó para tomarse un helado. Este hecho fue erróneamente interpretado durante mucho tiempo como un gesto deliberado de Federico para remarcar su superioridad en la montaña ante sus rivales. Julián Barrendero. Su carrera profesional comenzó en 1954 cuando se marchó a residir en Barcelona, encuadrado en el equipo de Santiago Mostajo. Con el Maillot de la escuadra Splendid obtuvo su primera victoria internacional, venciendo en la subida a Mont Ángel y Mónaco, en la que un todavía desconocido Bahamontes se impuso al favorito Gilbert Bauvin. Tras una serie de pruebas locales en el sur de Francia en las que destacó como escalador, volvió a España. Julián Barrendero, seleccionador español, le había visto en la Vuelta a Asturias y lo incluyó en el equipo español que iba a correr el Tour en ese mismo año. Centrado en la lucha por el premio de montaña, se impuso en prestigiosas cimas como el Aubisque, haciéndose con el título de mejor escalador con 95 puntos sobre los 53 de Louis Bouvet, ganador de la general, en la que Bahamontes ocupó la posición 25. El Tour de 1954 se convirtió en el escenario en el que comenzó a forjarse su leyenda de corredor excéntrico en la prensa deportiva internacional, con el célebre incidente del helado en la cima de la Romeiré. Tras ser proclamado rey de la montaña de la ronda francesa, se le tributó un recibimiento triunfal en Toledo, donde abrió su tienda de bicicletas con las ganancias acumuladas aquella temporada. En el año 1955 no fue especialmente brillante, repitió victoria en la subida al Monte Ángel y en la Vuelta a Asturias. Su primera participación en la Vuelta a España, en la que venció al francés Jean Dotto, se saldó con un modesto puesto 21 en la general. Una misteriosa enfermedad que el propio Bahamontes denominó el limaquillo. Luego se supo que se trataba de una antigua lesión de la rodilla, le impidió correr ese año el Tour. Es la temporada 1956 cuando las hazañas de Bahamontes en la montaña comienzan a ser objeto de atención masiva y cuando se hicieron evidentes los recelos entre Bahamontes y Jesús Loroño. Ambos tuvieron graves diserciones en la vuelta, acentuadas por las órdenes del jefe de equipo español Luis Puig, que no pudo conseguir que enterrasen sus rencillas. A pesar de una vuelta a España que no colmó su ambición, acabó cuarto en la general con Jesús Loroño en segunda posición y el italiano Angelo Conterno en lo más alto del podio, y un Giro que no pudo finalizar tras una dramática ascensión al Pont-Donné en medio de una descomunal nevada. En el Tour tuvo una actuación destacada. Aquella edición la ganaría el francés Roger Walsbia con la montaña para el luxemburgués Charlie Gaul. Bahamontes terminaría cuarto en la general. En el año 1957 hubo una de las ediciones de la Vuelta con una lucha más cerrada en la que de nuevo se enfrentaron Jesús Loroño, que ganaría aquella edición, y Bahamontes segundo, adjudicándose el premio de la montaña, envueltos en las disputas dentro del equipo español que de nuevo Luis Puig no pudo reconducir. En el Tour, al que acudió con grandes expectativas, volvieron sus problemas con Loroño. Mientras que el apodo de Águila de Toledo se hacía popular en Francia a través de las páginas del diario L'Équipe, Bahamontes se retiraba en la novena etapa debido al dolor que le producía en un brazo una inyección de calcio administrada por Luis Puig. Siendo competencia exclusiva de los médicos de equipo administrar estas inyecciones, Luis Puig se vio obligado a abandonar la dirección de lo siguiente. Esta edición de 1957 fue ganada por el francés Jacques Anquetil. En la Vuelta de 1958 continuó su encarnizada pugna
con Loroño dentro del equipo español. Se repite la historia del año anterior, pero esta vez se llevará la prueba el francés Jean Stabilny, con Bahamontes, que se adjudicó la montaña, sexto, y Loroño, octavo. En su segundo giro consigue una etapa, pero lastrado por una caída no pudo brillar en la montaña, logrando un discreto puesto 17 en la clasificación general. En el Tour de aquel año, de la mano de Dalmacio Langarica, tiene un pésimo inicio, quedando relegado en las primeras etapas al puesto 63 de la general, a casi 30 minutos de la cabeza. Sin embargo, inicia una espectacular a los Pirineos que le permitiría ganar 2 etapas, haciéndose con el premio de la montaña y con la octava plaza en París. En esta edición, Charlie Gaul hizo valer su categoría como escalador para obtener el primer puesto de la general. Ese mismo año de 1958 también consiguió imponerse en 2 campeonatos de España, la prueba de 100 kilómetros en línea, batiendo el récord establecido en 1928 por Telmo García, y la carrera de montaña disputada en Bermeo. Bahamontes, tras vencer en el Tour de 1959. En 1959 fue dirigido por el célebre ciclista italiano Fausto Coppi, con quien había estado reunido unos meses antes disfrutando de una jornada de caza en Toledo. Coppi le propuso que fichara por el equipo que estaba formando, el Tricofilina Coppi, patrocinado por una marca de brillantina para el pelo. La intervención de Coppi, según reconoce el propio Bahamontes, fue fundamental para convencerle de que debía luchar por la clasificación general del Tour, obviándose del Gran Premio de la Montaña. Su primer gran objetivo de la temporada, la Vuelta, acabó en fiasco. Abandonó en la etapa 11 por un antras en una pierna, discutiendo después con Coppi, que opinaba que debía recurrir a la cirugía para curar su lesión. Tras reponerse, participó en la Vuelta a Suiza, en la que se clasificó tercero, mejorando progresivamente a medida que avanzaba la prueba, lo que le dio confianza para abordar el Tour con garantías. Sin embargo, poco antes de comenzar la ronda francesa tuvo que salvar un nuevo obstáculo. La carrera se seguía corriendo por equipos nacionales y el seleccionador Dalmacio Langarica eligió como jefes de filas a Antonio Suárez y a Bahamontes, primero y segundo respectivamente, en el recién disputado Campeonato de España, lo que provocó que Jesús Loroño, el sempiterno rival de Bahamontes entre los aficionados de la época, renunciase a formar parte del equipo, con el consiguiente escándalo. Consagrado como un especialista en la montaña, Bahamontes venció en el Tour de Francia 1959, aunque inicialmente no partía como favorito. Una larga escapada en los Pirineos y su victoria en la cronoescalada del Puy de Dôme le supusieron una importante ventaja. En los Alpes se asoció con el también escalador Charlie Gaul, y aunque tanto Henri Anglade como Jacques Anquetil le recortaron tiempo, no supusieron una amenaza para el corredor español, que aventajaría a Anglade, segundo clasificado, en más de 4 minutos al final del Tour. El 18 de julio de 1959 entraba vestido de amarillo en París, donde le esperaba a su esposa Fermina, a quien entregó el ramo de vencedor de la prueba. Tras una serie de criteriums posteriores al Tour, Bahamontes fue recibido el 20 de septiembre por una multitud enfervorecida que lo victoriaba mientras recorría en un coche descubierto la ciudad de Toledo. Tras su prestigioso triunfo de 1959, la temporada de 1960 comenzó mal para Bahamontes, que se fracturó el fémur en la Vuelta a Levante. Todavía afectado por la lesión, se negó a participar en la Vuelta, pero la insistencia de la organización y un generoso contrato hicieron que tomase la salida. Sin embargo, se retiró 2 etapas del final para protestar por la injusta exclusión de su gregario Julio San Emeterio, acusando a la organización de dar un trato de favor
a Loroño, que por otro lado solo pudo ser noveno en la general. La prensa arremetió contra Bahamontes y el diario Arriba llegó a publicar que el águila ha perdido sus alas. La polémica continuó con su inscripción en el Tour. Pese a su precario estado de forma, se le presionó para que defendiera su título en la ronda francesa, pero tuvo que abandonar en la segunda etapa, aumentando el clamor de la prensa en su contra. El año 1961 tampoco mejoró mucho su situación. Triunfó de nuevo en las subidas a Mont Ángel y a Arrate, pero el Tour de Romandía no pasó de la 12ª posición y en el Giro se retiró en la etapa 17 debido a un problema muscular. El Tour de Francia no le vio tomar la salida. La temporada 1962 vivió el esperado retorno del Águila de Toledo. Los equipos nacionales dieron paso a las escuadras comerciales y Bahamontes fichó por el equipo francés Mognard Paloma, dirigido por Raúl, el español de cara al Tour. En una edición dominada finalmente por Anquetil, Bahamontes se hizo de nuevo con la clasificación de la montaña, ganó una etapa y se clasificó cuarto de la general. Bahamontes con André Darrigat y Jacques Straub en el Tour de 1964. Tras una serie de buenos resultados en carreras disputadas en el Tour de Francia en 1963, Bahamontes se vio relegado por Anquetil a la segunda plaza en el Tour. Muy igualados tanto en los Alpes como en los Pirineos, Anquetil daría el golpe de efecto en la contrarreloj, consiguiendo su por aquel entonces cuarta Tour de seguido por Bahamontes a más de 3 minutos y medio. Un año más tarde, en 1964, Bahamontes terminaría tercero por detrás de Anquetil y Raymond Poulidor a más de 4 minutos del ganador. Se adjudicó su sexto título de la montaña, ganó 2 etapas y protagonizó sonadas escapadas de la mano de otro gran escalador español, el abulense Julio Jiménez. La temporada de 1965 fue la última de Bahamontes como corredor profesional. 10º en la Vuelta, participó en su último Tour, durante el que no pudo mantener el ritmo de la competición. En la etapa de montaña entre Docks y Bagneres de Bigorre llegó penúltimo a más de 50 minutos de Julio Jiménez, abandonó al día siguiente. La última victoria de su carrera la consiguió el 12 de octubre de 1965 en la escalada ciclista a Montieu. Balance deportivo. Durante sus 12 temporadas de profesional, además de su victoria de 1959, Bahamontes subió al podio del Tour de Francia en otras 2 ocasiones, segundo en 1963 y tercero en 1964, y una vez al podio de la Vuelta a España, segundo en el 1957. Cuenta con 11 victorias de etapa en grandes vueltas, 7 en el Tour de Francia, 3 en la Vuelta a España y 1 en el Giro de Italia, haciéndose con el Campeonato de España de ciclismo en ruta de 1958. Como el gran escalador que era, ganó el Gran Premio de la Montaña 2 veces en la Vuelta a España, 1 en el Giro de Italia y 6 en el Tour de Francia, récord que compartió con el belga Lucien Van Impe durante décadas, hasta que en el 2004 el francés Richard Virenque superó a ambos al ganar su 7º entorchado. Vida posterior Bahamontes en 2005. Después de su retirada, Bahamontes se hizo cargo de la gestión de su tienda de bicicletas y ciclomotores en Toledo a partir de 1966 y se convirtió en organizador de una carrera ciclista, la Vuelta a Toledo. Bahamontes afirma que no volvió a subirse de nuevo en una bicicleta después del final de su carrera, excepto en un homenaje fúnebre a Luis Ocaña, ganador del Tour de Francia 1973, que se suicidó en 1994. Sin embargo, esta actitud testimonia un profundo compromiso con el ciclismo.
Sobre su carrera dijo en 2009: sigo las carreras de hoy en día para ver dónde estuve, se me pone la piel de gallina y soy feliz. A través del Club Peña Bahamontes impulsó y dirigió un equipo ciclista profesional, la Casera Peña Bahamontes, y dirigió la Vuelta Ciclista a Toledo durante 50 años hasta el 2015. Además apadrina al Club Ciclista Naval Carnero. En el año 2004 cerró su tienda de bicicletas de la Plaza de la Magdalena de Toledo, después de 45 años abierta al público. Permaneció unido desde el 3 de noviembre de 1956, fecha en la que se celebró su boda en la Catedral de Toledo con Fermina Aguilar Sánchez, fallecida en 2018. La pareja no tuvo hijos. El 8 de agosto del 2023, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, informó de su fallecimiento y decretó 2 días de luto en la ciudad de Toledo. Homenaje del Tour. En el 50 aniversario de su victoria en el Tour de Francia, cuando se convirtió en el primer ciclista español en ganar la clasificación general de la Ronda Gala, Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo, fue homenajeado por la organización al inicio de la 6ª etapa Gerona-Barcelona, celebrada el día que cumplió 81 años. Días antes, el embajador de Francia le entregó una placa conmemorativa en nombre de la República Francesa. En la edición número 100 del Tour de Francia recibió un homenaje en el que le nombraba oficialmente el mejor escalador de la historia de dicha competición. Su escultura en Toledo. Escultura de Federico Martín Bahamontes en Toledo, obra de Javier Molina y financiada por la Fundación Solís. El 6 de mayo del 2018 fue inaugurada su escultura en Toledo en un acto de homenaje en el que la ciudad castellana se volcó con el ciclista. Al acto acudieron Miguel Indurain, Pedro Delgado y Carlos Sastre para arropar al Águila de Toledo en un día tan señalado. El monumento en bronce es una excepcional representación de Bahamontes en su posición característica de gran escalador. El autor es el escultor valenciano Javier Molina Gil y la obra fue costeada íntegramente por la Fundación Solís en su premio Escultura Julio Pascual. La madrugada del 28 de julio del 2019, la estatua homenaje apareció destrozada con una rueda sobre el suelo y con varias partes más rotas en un acto de vandalismo. Un coche de bomberos procedió a retirar los restos de la escultura, operación algo compleja por el gran peso de la misma.